Hola, buenas tardes. Estamos aquí vamos a presentar el libro de Julio Manzanaro, que está aquí a mi derecha, Las Espadas de Hierro. Yo voy a hacer una breve introducción de 5 minutos y luego para que luego todos ustedes se pueda establecer un coloquio entre el escritor y los que estén interesados en conocer algo más de Julio Manzanaro, un escritor apasionado de la historia, y voy a empezar brevemente dando solamente mi opinión subjetiva sobre el lector después de terminar de leer el libro. Lo primero que sorprende al lector, lo primero es el título La Espada de Hierro, ¿no? Y el subtítulo breve, Crónica histórica de los indoeuropeos, que eso suena un poco extraño, ¿no? Cuando avanzas en la lectura te das cuenta que uno de los elementos claves en el libro es la expansión de los celtas en Europa, que corresponde curiosamente con la llegada de la edad del hierro y con ella la utilización de las espadas, lanzas y utensilios de hierro más resistentes y fáciles de trabajar que los anteriores, que eran de bronce. Estas espadas de hierro, a los pueblos indoeuropeos que conocían los secretos de su fabricación, les da una gran ventaja que aprovechan en sus conquistas de nuevos territorios. Si tuviera que resumir después de leer el libro de Julio Manzanaro los elementos claves de su contenido, yo hablaría, desde el punto de vista del lector, de 3 puntos. Uno de ellos es que uno de los elementos más importantes para el ser humano es el conocimiento de sus orígenes y de las raíces culturales. Eso, de dónde venimos, por qué somos así, son preguntas que todos nos hacemos en algún momento. ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? Etcétera, etcétera. Segundo, las civilizaciones avanzan y evolucionan cuando se mezclan. Esto es un elemento clave, de compartir. Cuando comparten conocimientos y costumbres, y luego es lo que se conoce, lo que conocemos todos como mestizaje. Este hecho se demuestra de forma muy clara en el libro. Y en tercer lugar, yo destacaría la meritoria labor de Julio Manzanaro al haber conseguido con su espada de hierro hacernos atractivo y ameno a los profanos en la materia un tema tan árido como es el de las migraciones europeas. En el primer punto de conocimiento de nuestros orígenes, siempre me gustó leer a los escritores que en sus versos o en sus frases o en un verso, una frase o una definición sabían resumir el ADN de nuestros orígenes o de nuestro carácter. Así es el caso de los versos de Rodrigo Caro, que dedica a Castilla, una del idioma castellano cuando dice: Castilla, eres grave y solemne como el mar, vivero de naciones, universidad del mundo, teatro de epopeyas, eres vieja y aún tienes entrañas para criar arrecios varones. O la definición que hace Manuel Hidalgo de España, cuando dice: tierra de sangre caliente y de alegría mediterránea, atenuado por la bruma del Cantábrico y el frío influjo celta del Atlántico. Creo que estas dos definiciones resumen muchas de las teorías sobre el carácter español mejor que muchos libros. En el segundo punto que he comentado sobre la mezcla de civilizaciones, el mestizaje, el libro está cuajado de ejemplos de pueblos, de costumbres culturales, de la actuación de personajes históricos que apoyaron esa mezcla. En el tercer punto, sobre el trabajo del autor de Las Espadas de Hierro, a lo largo de las 200 páginas del libro, Manzanaro va construyendo el puzzle gigante de las migraciones europeas que conforman el gran crisol de la Europa actual, colocando pieza a pieza, detalle a detalle, de una forma hábil y atractiva, los personajes, los hechos históricos, las anécdotas, las batallas, los acontecimientos culturales, etc., como si del guión de una película de Hollywood se tratara. Cuando se escribe la historia de Rómulo en Roma, la de Viriato en Lusitania, la de Julio César, Alejandro Magno, la del rey Arturo, el lector está viviendo en primera persona los hechos históricos acontecidos y su influencia en la futura historia la futura historia de Europa. Los historiadores y los antropólogos, cuando estudian el continente europeo, observan la existencia de fuertes lazos en común que se extienden desde el extremo occidental de Europa hasta la India, siguiendo las rutas de los grandes conquistadores griegos, romanos, como César y como Alejandro. Curiosamente, gran parte de las migraciones europeas proceden de Asia, donde realizaron un gran cruce de caminos en la región donde actualmente está Alemania, y desde allí se extienden por toda la geografía europea hasta Inglaterra, Francia, España, Portugal, países mediterráneos, hasta los Balcanes.
Los pueblos arios o indoeuropeos fueron la base de la mayoría de las naciones europeas, de norte a sur y de oriente a occidente. Dentro de los indoeuropeos ocupan un lugar preferente los pueblos celtas, cuya huella se extiende por toda Europa. Gran parte de Europa en este momento procedemos de los celtas. Así, en España no solo encontramos las raíces celtas en Galicia, sino en toda la península ibérica. Por ejemplo, los colores azul y blanco de la bandera asturiana tienen su origen en las pinturas de guerra de los celtas insulares o britanos que llegaron en el siglo V a Asturias, procedentes de Britania y de Escocia. Siempre nos enseñaron que Grecia y Roma fueron la cuna de la civilización occidental, gracias a la cultura que trajeron de sus conquistas en Oriente Medio y en el continente asiático. Esta cultura, tamizada y mejorada en sus ágoras, escuelas y senados, fueron la base de la filosofía, de la política, de la legislación y de la civilización en toda Europa occidental. La otra parte de la historia, la que nos cuenta Julio Manzanaro, con su crónica detallada de los pueblos indoeuropeos que fueron forjando el crisol de culturas, razas y religiones que dieron lugar a las actuales naciones europeas. Gracias a todos por su asistencia.